Bueno, tengo una palabra para compartir en esta tarde con vos. Recordás que el domingo pasado hablamos acerca de la voz de Dios. No sé cuántos estuvieron, pero estuvimos hablando acerca de escuchar la voz de Dios. Y hoy quiero leerte una historia. Quizás algunos la conocen, la mayoría, otros quizás no, por primera vez la van a escuchar. Pero la quiero leer varios versículos, porque no quiero perder detalle para que después podamos compartir lo que el Señor me mandó a compartirte, a hablarte. En Primera de Samuel está la historia de una mujer llamada Ana. Ahora la vamos a leer. Esta mujer era una mujer que no podía tener hijos. Y el Señor me hablaba acerca de esta mujer con respecto a lo que el domingo pasado estuvimos hablando, de poder aprender a discernir la voz de Dios en nuestro corazón, aprender a escuchar a Dios, la importancia de que podamos escuchar la voz de Dios. Y acá en esta historia vamos a ver que había una mujer que le hablaba todo el tiempo, cosas negativas, y se burlaba de Ana, como hace muchas veces el enemigo con nosotros. Pero el Señor siempre triunfa. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él está por encima de todo. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que Dios determina, el enemigo no puede robarlo. Amén. Por eso tenemos que aprender lo que nos enseña la palabra y poder nosotros aplicar estos principios en nuestra vida. Dice la palabra del Señor que hubo un varón llamado Elcana, que tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía a la ciudad para adorar al Señor y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. Y cuando llegaba el día, Elcana ofrecía sacrificio y le daba a Penina su mujer y a todos sus hijos. Y a Ana dice que le daba una parte privilegiada, a pesar de que no tenía hijos, porque él la amaba. Su rival, Penina, la irritaba a Ana enojándola y entristeciéndola todo el tiempo, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Así hacía Penina cada año, cada vez que subían a la casa de Jehová la irritaba, por lo cual Ana dice que lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dice: ¿por qué lloras, Ana? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás tan afligida? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. Mientras ella oraba largamente, versículo 12, delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí pensó que ella estaba ebria. Entonces le dijo Elí a Ana: ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Digiere tu vino, mujer. Y Ana le respondió diciendo: Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Yo no he bebido vino ni he bebido sidra, sino que estoy derramando mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva como una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción, por esto estoy hablando ahora delante del Señor. Elí respondió entonces y le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y dijo ella: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y dice que Ana se fue por su camino, comió, bebió y no estuvo más triste. Amén. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que hablamos el domingo pasado? De discernir, de aprender a escuchar la voz de Dios. Vemos acá esta historia, vemos una situación, una mujer que no tenía hijos y ella estaba triste por eso. Ella cada año subían con su esposo
y con Penina a llevar el sacrificio para adorar al Señor, pero ella no llevaba sacrificios por sus hijos porque no los tenía. Y nos dice acá la palabra que no era comprendida. Y muchas veces, querida iglesia, nos sucede eso a muchos de nosotros. Quizás te está sucediendo que estás haciendo una oración, una petición al Señor hace tiempo, porque dice que durante muchos años Ana subía y oraba y pedía, pero volvía sin su bendición. Y a veces esa oración que espera nos produce a nosotros en nuestro corazón, y ahora lo vamos a ir viendo, un montón de cuestiones, un montón de situaciones de las que tenemos que estar atentos. Porque Dios es un Dios fiel. ¿Cuántos dicen amén? La palabra dice en el libro de Jeremías: clama a mí, que yo te responderé. Ahora, Dios responde siempre, y esto lo hablamos el domingo pasado, pero Dios responde a su manera, en su forma y a su tiempo. Amén, iglesia. Dios siempre nos escucha, no a veces, no a unos pocos, pero Dios responde las peticiones a su tiempo y a su forma. Y no es porque a mí se me ocurra pedirle algo a Dios que Dios me lo tenga que dar. Dios es soberano y hace su perfecta voluntad sobre cada uno de nosotros. Y Dios no nos da muchas veces lo que pedimos, sino lo que necesitamos. Amén. Y eso también tenemos que entenderlo. Y Ana pasó por todas estas cuestiones. Subía, iba con su esposo, iba con amargura en su espíritu. Ana le faltaba algo. Su esposo no lo entendía, porque le decía: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y Ana no le respondió, porque por más que Ana le respondiera, su esposo no lo iba a comprender. Hay cosas, querida iglesia, que solo vos estás viviendo, que nadie lo va a entender. Hay uno solo que lo entiende, y es el Señor. Amén. Dios sí sabía por lo que Ana estaba pasando, pero a veces quizás queremos manifestar a otro y otra persona, por más que tenga toda la mejor intención, no va a comprender. Ella no se sentía completa. Cuando la palabra a nosotros nos enseña, y tenemos que entenderlo esto también, que estamos completos. Si vos hoy estás esperando algo de parte de Dios, si vos estás pidiéndole al Señor algo desde lo profundo de tu corazón y todavía no llega, y pasaron años y no llegó, tranquila, iglesia, porque Él te escucha, porque Él es fiel. Una de las cosas que tenemos que entender, y lo vemos en Ana, ella subía cada año con su esposo. Aunque no tenía hijos, ella iba y adoraba al Señor igual. Aunque Dios todavía no haya respondido a tu petición, a tu oración, no dejes de adorar, no dejes de orar, no dejes de creer, no dejes de clamar. Amén, porque Él es Dios. Y aunque no te diera la petición que le estás pidiendo, seguí adorando, seguí alabando, seguí dándole la gloria, porque por algo no te la da. Por algo es la tardanza, por algo es la espera. Siempre Dios tiene un plan, un propósito tan específico con nuestras vidas, que si nosotros no comprendemos por la palabra la obra de Dios, si nosotros no comprendemos cómo el Señor se mueve y se manifiesta, nos vamos a desanimar. Vamos muchas veces a retroceder de seguir creyendo, de seguir esperando. Muchas veces lo que sucede es lo que pasaba con Ana. Nos sentimos, quizás escuchás a otros que Dios le da, que Dios los bendice, y vos decís: ¿y a mí, Señor? ¿Y a mí? Ahora vos fíjate que dice la palabra: Elcana tenía 2 mujeres, Ana y Penina.
pero no dice que amaba a Penina. Dice que amaba ¿a quién? A Ana. Muchas veces estamos esperando tanto eso que queremos que no nos damos cuenta de todo lo que Dios nos está dando, iglesia. De cómo el Señor te está bendiciendo, iglesia. De lo que el Señor, esa provisión, que no es solamente la petición que le hacemos o lo material, todo lo que Dios hace en nuestras vidas, todo lo que el Señor hace a nuestro alrededor, nos cegamos esperando aquello y dejamos de ver todo lo demás. Por eso es tan importante comprender que Dios es un Dios fiel, un Dios que escucha y que tenemos que nosotros aprender a esperar en oración. Eso no es fácil, esperar en oración. Pero cuando nosotros aprendemos a discernir y a escuchar la voz de Dios, porque Dios se encarga de volver a hablarnos, Dios se encarga de mostrarnos, podemos, y ayer el pastor nos hablaba de madurez, podemos con madurez poder esperar el tiempo del Señor o recibir un no como respuesta en esa misma madurez y transformación que es lo más importante en nuestra vida. Y ahora vamos a ir viendo, dice que Penina la provocaba todo el tiempo. Y dice que Ana tenía dolor en su corazón. La palabra del Señor en Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora es tristeza del corazón. Por eso muchas veces nos sentimos acongojados, desanimados, tristes, pero eso no tiene que suceder. Nos tenemos que levantar y decirle, Señor, yo no sé cuándo lo vas a hacer, no sé cómo lo vas a hacer. Y si no lo vas a hacer, te vas a encargar también de mi vida. Pero una cosa sé, que todo lo que hagas va a ser para mi bien. Amén, iglesia. Eso es entender con madurez que el Señor nos llama con un propósito, que el Señor no deja a nadie tirado y que el Señor no es un Dios de los mandados, no es un Dios de los caprichos, no es un Dios aún de los clamores y de las necesidades más profundas de nuestro corazón. Dios es Dios. Amén. Dios es Dios. ¿Podemos entender esto? Dios es Dios. Y Él hace lo que quiere, como quiere. Y a veces no terminamos de comprender esto y nuestro corazón se desanima. Fíjate que la palabra en el libro de Isaías 49, yo leía en el versículo 14, dice, el Señor me abandonó, el Señor me dejó. Y Dios le responde al profeta, no es así. Aunque tu madre y tu padre te dejen, yo nunca me voy a olvidar de vos. Nunca te voy a dejar a un lado, nunca. Por eso es tan importante comprender que la obra de Dios es una obra completa en nuestras vidas. La obra del Señor, cuando nos toca esperar, creo que a todos, no voy a preguntarte, pero creo que en algún momento a todos y algunos más que otros, y a veces decimos, Señor, ¿por qué tanto tiempo? Y cuando miramos hacia atrás decimos, wow, Señor, voy entendiendo por qué. Porque a medida que oramos, a medida que pedimos, que esperamos, el Señor va transformando nuestras vidas. No era abandono lo que el Señor tenía en Ana, ni lo tiene con vos. Es un proceso de transformación. Es una preparación para lo que viene. Esta mujer
Si conocemos y tendríamos que leer toda la historia de Ana, esta mujer engendró al profeta Samuel. Una mujer que tenía que estar preparada para tener a Samuel, para tener en sus brazos a ese hijo. Y cuando en el tiempo del destete, llevarlo y dejarlo ahí en ese lugar, ahí donde Samuel ofrecía sacrificio, dice la palabra, un profeta sumamente importante, fue engendrado por una mujer con amargura de espíritu, una mujer que no tenía hijos, una mujer que le dijo a Dios: si vos me das un hijo, yo te lo devuelvo, yo te lo doy para que te sirva. Y lo cumplió. Ana lo cumplió. Ana lo crió y cuando Samuel ya estuvo más grande, lo dejó al lado del sacerdote. Y ahí vivió Samuel. Ahí vivió durante toda su vida sirviendo al Señor. Y dice que Ana subía cada año a llevarle ropa, a llevarle provisiones y demás, todo lo que Samuel necesitaría y lo que una mamá, las que somos mamás, sabemos cómo somos a veces con los hijos, ¿verdad? Estamos quizás viendo, sin que nos pidan nada, vemos que falta algo y ahí en cuanto podemos suplimos. Iba y suplía las necesidades. Entonces vemos que nosotros, cuando la petición nos llega, la oración, oramos y no vemos nada y estamos en medio de esa espera. Suceden cosas que tenemos que estar atentos, porque la falta de respuesta en la vida de Ana, por la palabra vemos que produjo en ella un dolor en su espíritu, un llanto constante, una tristeza prolongada. Dice que tenía pérdida de apetito. Ya cuando no tenemos ganas de comer, tenía depresión Ana. ¿Sí? Tenía síntomas de depresión. Cuando tenés depresión, no te bañás, no te importa nada, no querés comer, se te va el apetito. Y tantas otras cosas que suceden. Y vemos que en Ana sucedió todo esto. Sentía vergüenza, sentía frustración porque Penina la burlaba, la irritaba, se sentía inferior, se sentía menos que la otra mujer. Encima que otras mujeres, supongo, pero la tenía a Penina constantemente al lado de ella. Y Penina es para nosotros hoy el enemigo. Penina es Satanás, el diablo, diciéndote: ¿para qué seguís orando? ¿Para qué? ¿No ves que Dios no te responde? ¿Para qué seguís orando? Mirá fulano, mirá mengano, mirá esto, mirá lo otro, mirá acá, mirá lo que alcanzó. ¿Y vos? Penina hoy es el enemigo. Pero yo quiero que vos entiendas, querida iglesia, lo que Dios me habló a mí. Yo quiero transmitírtelo y que el Señor pueda sellar en tu corazón lo que Él habló a mi vida. Porque Ana, cada año y cada día, y tenía que convivir con los hijos de Penina, y tenía que convivir con Penina, y si solamente la palabra dice eso, ponele el adorno que vos quieras. No sé lo que pasaría cada día, todos los días en su vida. Y muchas veces eso sucede en la nuestra. Empezamos a mirar la vida de otros y empezamos a sentirnos mal por lo que no tenemos, por lo que no alcanzamos, por lo que perdimos, por nuestros errores. El enemigo siempre te va a mostrar todo lo que no tenés. Y eso la llevó a ella a la tristeza, a una depresión, a una frustración, a una sensación de abandono de parte de Dios, de sentir: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Nunca te pasó, iglesia, de pensar: ¿será que estoy orando mal? ¿Será que no
no sé orar? ¿Será que Dios no me quiere dar a mí lo que yo le estoy pidiendo? ¿Será que me confundí y pensé que Dios me dijo tal cosa y en realidad no me dijo nada? Y todo eso viene a nuestra vida. Y todo eso produce en nosotros sentimientos de frustración, sentimientos de rechazo. Y viene a nosotros todos esos pensamientos negativos que no provienen de parte de Dios. Siempre decimos, tenemos que estar muy atentos a los pensamientos que vienen como dardos de parte del enemigo. A veces, ¿sabes qué sentimos? Cansancio. Cansancio. Yo no sé si decir cansancio no es físico, emocional, cansancio espiritual, como un cansancio. ¿Cuánto hace ya que estoy pidiendo? Y como Ana, comenzamos a tener cambios de conducta. El otro día el pastor nos habló acerca de meternos en la cueva, y nos metemos en la cueva y nos aislamos de los demás. Y no contamos lo que nos pasa porque, bueno, Ana lo que le pasó es que cuando el marido le preguntó qué tenía, él le dijo, pero no te soy yo más que 10 hijos. Y la verdad que la comparación, no sé qué piensan ustedes, pero una cosa nada que ver con la otra, ¿verdad? No sé las mujeres qué piensan. Son cosas diferentes. Entonces, vemos acá que nosotros, cuando pasa también tiempo, donde estamos esperando una promesa de parte de Dios, donde estamos esperando alcanzar, tenemos que estar alertas y atentos y procurar no escuchar a Penina. No escuches a Penina. No, porque Penina te va a venir a decir, uy, pero mirá cuánto tiempo. Pero entonces Dios no te va a dar nada, pero esto, pero aquello. Y empezás esos pensamientos, empezás a bajarlos a tus emociones, a tus sentimientos y andamos, podemos hacer todas las cosas, pero andamos tristes, andamos acongojados. No podemos muchas veces quizás hablar del asunto porque lloramos. Cuando todo eso ya está afectando mucho tu vida, tu corazón, no podés hablar del asunto, porque cuando hablas, llorás. Pero Dios quiere hacernos libres, Dios quiere sacarnos de esa cueva en la que, si hoy estás metido ahí en esa cueva, tenés que salir. Si hoy estás ahí en ese lugar diciendo, pero bueno, yo sigo sirviendo a Dios, yo sigo adorando, pero hay acá una congoja en tu corazón, una tristeza. El Señor en esta noche te quiere hacer libre de eso, amén. Y yo sé que si vino esta palabra es porque para alguien es esta palabra, porque alguien está necesitando entender esto, porque el Señor, tarde su promesa o no tarde su promesa, el Señor se ocupa de tu vida y de la mía. Amén. Dios nunca nos abandona, pero nosotros sentimos muchas veces la espera como abandono. Y lo que parece tardanza, querida iglesia, es preparación. Amén. Es preparación. En esta mujer había una tardanza y la tardanza es preparación. A veces pedimos y Dios se tarda porque primero tiene que prepararnos a nosotros. Dios es un Dios que conoce toda nuestra vida, desde que nacemos hasta el momento en que vamos a partir. Y todo lo que Dios hace es perfecto. Él mueve las piezas. Él sabe cómo tiene que colocar cada pieza y en qué momento oportuno. Pero como nosotros no sabemos todo eso, muchas veces nos desesperamos. Pero nunca pensemos mal del Señor, porque el Señor siempre tiene pensamientos de bien para nuestras vidas. Amén. El Señor sanó en Ana. Cuando encontramos en el versículo, Él la sana,
no solo dándole ese hijo, sino cuando ella dice que se levanta de donde estaba comiendo y se va al templo a orar. Era tanto el dolor que ella tenía, que ella oraba con amargura en su corazón, no hablaba, no hacía esa oración fluida, sino que oraba, pero apenas movía los labios, porque oraba con amargura, con dolor, con la tristeza. Se derramó delante de Dios ella, tal cual ella estaba, y así se sentía Ana. Pero vos fíjate que cuando Elí le dice, ¿estás ebria? Ella le dice, no, no estoy ebria, estoy amargada, estoy hablando con Dios. Y él le dice, anda. Cuando Elí, póngame el versículo 17, por favor. Y Elí respondió a Ana y le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. 18, por favor. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue Ana por su camino y comió y no estuvo más triste. Querida iglesia, si vos hoy estás esperando hace tiempo de parte del Señor algo que no llega, algo que vos ves que no sé si esto Dios me lo va a dar, no sé si va a pasar, vos tenés que creer. Hay algo que me impactó de esta historia, que nos habla de una mujer que estaba en amargura, que estaba depresiva, que se sentía incompleta, que Penina, su compañera, la otra esposa de su esposo, se burlaba de ella, una mujer frustrada. De pronto escucha la voz de Elí, la voz de Dios. Para ellos, en ese momento, el sacerdote, el profeta, era Dios. Escucha, recibe y automáticamente dice que se levantó y que volvió por su camino y nunca más, no ese día, nunca más estuvo triste y comía. O sea, la depresión se esfumó, la tristeza se fue, la frustración desapareció porque recibió la palabra. Tenemos que recibir la palabra. Y si ya recibiste la palabra de Dios, si ya recibiste la promesa, no te desanimes cuando venga todos los días y a cada rato Penina a decirte, Dios te dejó, Dios no te escucha, Dios te abandonó. Mira cómo estás, mira lo que sos, mira lo que eras, mira lo que sos. Hay que entender la palabra, hay que tomarse de la palabra y entender que Dios es un Dios soberano, que Dios mira todas las cosas, que Dios cada paso, cada cosa y cada paso que te hace dar es porque tiene un propósito eterno con tu vida y con la mía. Amén, porque Él es un Dios eterno, porque Él te llamó a salvación para estar con Él en la eternidad. Porque Él tiene planes, propósitos que nosotros no alcanzamos a entender con nuestra mente humana. Por eso es importante recibir la palabra. Dios en ese momento, cuando Ana recibe la palabra, Dios restaura la vida de Ana. Dios restaura su identidad, su inseguridad, su vergüenza, su dolor, su depresión. Dios la restaura. Dios estaba preparando el corazón de esa mujer. Dios estaba preparando a Ana para sostener lo que venía de parte de Él. A veces le pedimos algo al Señor y no entendemos todo lo que viene con lo que le estamos pidiendo al Señor.
Dios tenía que restaurar y preparar a una mujer para que sostenga al profeta Samuel, para que sostenga tener un hijo que después de destetarlo, llevarlo y que viva allá en el templo, no con ella. Dios después le da hijos, pero tu milagro se prepara en las manos de Dios. Pero Dios, antes de darte tu milagro, te prepara a vos para recibirlo, para sostenerlo. Amén, iglesia. Y a veces no entendemos eso. A veces perdemos algo y vemos lo que perdemos y no nos damos cuenta de todo lo que ganamos por eso que perdimos. Y estamos como el pueblo de Israel diciendo, ay, pero cuando estábamos en Egipto, cuando éramos esclavos, ay, pero allá, cuando éramos esclavos en Egipto, comíamos cebollas, ajo, tomate y bla, 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 bla. Y no entendían que Dios los sacó a libertad. No entendían que cada mañana tenían que ir a buscar el maná que caía del cielo. ¿Vos te imaginás? Qué maravilloso. Y el sabor que tenía, describe la palabra, que era sabrosísimo. Y ese maná a ellos les servía. Era proteína, era vitamina. Con ese maná ellos estuvieron todo el tiempo de su peregrinación. Que sus ropas no se gastaron. No se daban cuenta que Dios estaba con ellos, que los estaba sosteniendo. Y a veces no nos damos cuenta de las cosas que Dios nos guarda. De que no es lo mismo estar con Dios que sin Dios. No, 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 no. No es lo mismo. Aunque parece lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando vos te corres de la voluntad, cuando te corres, no es lo mismo. Pero a veces no vemos eso, solamente escuchamos a Penina, solamente nos entristecemos, solamente pensamos, pero Dios, ¿dónde está? Pero Dios a mí no me bendice, pero Dios es Dios. Amén. Nunca nos olvidemos de esto. Y creo que esto encierra muchas cosas. No sé si todos lo pueden entender, espero que sí. Dios es Dios. Amén, iglesia. Él es Dios. Él es el que determina todas las cosas. Él es el que conoce, el que sabe. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado, que Dios conoce todo. Todo. Aún a veces cuando vemos a aquellos que no están con el Señor, que hacen todo lo contrario, aún así oremos por esa gente, pobre gente, porque está engañada por el diablo. Porque Dios no puede ser burlado. ¿Y Dios por qué deja? Y Dios sabe por qué deja. Y los que conocemos la palabra, entendemos. Entonces, Dios es Dios. No permitas que Penina cada día venga a hablarte. No escuches. Escucha al Señor, escucha a Elí cuando te dice, ve en paz. Escucha al Señor cuando Dios nos dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Tengan paz. Y eso no se compra con dinero. Eso no se puede pagar. La paz. Podrás tener muchas cosas, podrás tener mucho dinero, podrás tener y alcanzar todo lo que te propongas, pero la paz uno solo la da. Y sin paz es existencia, no es vida. Entonces tenemos que entender, ser maduros espiritualmente para comprender que lo que Dios nos da es mucho más. Él está preparando y la espera es para transformar tu vida,
para preparar tu vida. La espera no es castigo, la espera es formación. Amén. Tenemos que entender y darle gracias al Señor. Gracias, Dios, por la espera. No sé por qué, pero gracias. Porque aunque no lo entiendo, después lo voy a entender. Porque nos vamos dando cuenta. Claves de la espera de esta mujer. Claves de nuestra espera. Dice que Ana oró con un corazón quebrantado. No fue en el templo delante del Señor a decirle, ay, Señor, ¿vos qué? A Penina le diste un montón de hijos, a mí no me diste nada. No fue a quejarse. Ella fue con un corazón dolido, con un corazón quebrantado, con un corazón humillado delante de Dios. Ella no dejó de ir cada año y de subir con su esposo Elcana. Ella no dejó de ir cada año al templo a adorar. Eso es clave, iglesia. Presentémonos delante de Dios con cómo estemos, porque Dios sabe. No vamos a decirle a Dios, está todo bien si yo estoy triste o me pasan cosas, me presento y derramo mi corazón delante de su presencia. Pero siempre entendiendo que Él es Dios y se merece toda la gloria, la honra, aunque esté esperando, aunque todavía no me dio lo que yo estoy esperando, necesitando. Él es Dios y te va a cuidar siempre. Y nunca te va a faltar nada, porque Dios te dice en Salmos 23, yo soy tu pastor, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, es tu pastor, nada te faltará. Nada. No, pero pastor, no, nada. Él es tu pastor. Vos asegurate de que Él sea tu pastor. Vos asegurate que Él sea tu Dios. Después lo demás, dejáselo a Él, porque Él cumple siempre. Él es fiel. Él es bueno. Por eso vemos acá, en Génesis 12, cuando Dios le da una promesa a Abraham y le dice, yo te voy a hacer... A Dios le gustan esas cosas. Por eso, a ver, yo mirando todo esto y preparando la palabra, digo, Él dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Acaso habrá algo difícil para mí? Porque yo soy el Dios de las cosas imposibles. Y digo, parece que al Señor le gusta eso, ¿sí? Le gusta decirle a alguien que no puede por alguna razón física tener hijos, yo te lo voy a dar. Ayer escuchamos el testimonio de esta familia de Marina, y Marina contaba, los que estuvieron ayer, escucharon 15 años, les decían, los médicos les decían que ella no podían tener hijos como pareja. Ella sabemos cómo son esas cosas. No podían tener hijos. Entonces tenían que empezar tratamientos de. Y a los 15 años, Dios les dio su hijo. Ayer lo presentaron delante del Señor. Dios se lo dio. No hizo ningún tratamiento. Hay casos que hacen tratamientos, o sea, no quiero decir que se hagan o no. Voy a tomarme de esto. Él es Dios. Entonces, si hizo esto, ¿no va a poder hacer lo que vos estás esperando? Una mujer que le dijeron, no podés tener hijo, fue a todos lados, Marina. Y está con sus hijos en brazos, sano, hermoso. Entonces, vemos y entendemos a Abraham, un varón que ya era grande de edad cuando Dios le da la promesa, Génesis 12. Y su esposa, característica importante, Sara era estéril. ¿Ok? Sara era estéril. Y Abraham ya era un hombre entrado en años. Pero
Destaco esto. Y Sara era estéril, un vientre estéril. A un vientre estéril, a un varón que tiene una mujer con un vientre estéril, Dios lo toma y le dice, te haré padre de multitudes. Podría haber tomado a cualquier otro Dios. Entonces decía, bueno, vamos a tener un montón de hijos. No. Entonces, si vos hoy estás esperando algo que parece imposible, estás perfecto para ponerlo y dejarlo en las manos de Dios. Pero no escuches a Penina, iglesia. Esa es la parte que a nosotros nos toca. ¿Por qué? Porque la palabra en Corintios dice, todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén por medio de nosotros. Hace falta mi acción, mi fe, mi creer. Entonces yo te vengo a hablar de tu parte, la de Dios. Él es Dios. Él lo hace, Él sabe, Él conoce. Pero nuestra parte es ahí donde nos tenemos que ocupar, por medio de nosotros. Ana no dejó de subir a adorar. No, ¿para qué yo ir a adorar? ¿Para qué? No, anda vos con Penina, anda vos, yo no voy. ¿Para qué? ¿Para qué voy a seguir orando? ¿Para qué voy a seguir congregando? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿No entendimos que venimos a adorar a Dios? Venimos a adorar a Dios con todo lo que eso conlleva. Dios nos salvó, nos rescató. Ya con eso tenemos toda nuestra vida para agradecer. Lo demás son bendiciones y añadiduras que Dios nos da porque Él quiere. Porque así como nosotros como padres queremos, hacemos regalos a nuestros hijos, queremos verlos bien, los bendecimos y en la medida en que podemos les compramos, los ayudamos. Dios se complace en eso. Pero hablo de nuestra parte, entender nuestra parte. Y Abraham tuvo que esperar aproximadamente 25 años para que la promesa se cumpliera. Y en el momento en que Dios lo creyó oportuno, volvió a Abraham y le dijo, de acá a un año, Sara tendrá un hijo. No vamos a hablar del resto de la vida de Abraham, que tuvo un hijo con la sierva. Eso hoy no. Quiero detenerme acá. Volvió Dios a hablarle a Abraham. Dios vuelve a hablarte, vuelve a hablarme. Dios es bueno. Cuando estamos medios desinflados, cuando decimos, pero yo ya no sé cómo orar, ya pasa el tiempo y no veo nada. Y viene Penina y te muestra y te dice, mira, todo negro, todo lo contrario a lo que vos estás orando. Y a veces parece que empezás a orar y las cosas se ponen peor. ¡Gloria a Dios! ¿Sabes por qué se ponen peor? Tenemos que ser entendidos, querida iglesia, en la palabra. ¿Sabes por qué las cosas se ponen peor, iglesia? Porque Penina, el diablo, cuando vos estás ahí quietita y decís, bueno, aplaudo, voy a la iglesia y nada más, te deja. Ahora, cuando vos entendés, te levantás y te pones a orar, Dios nos dio una autoridad a nosotros. Eso lo dice la palabra. Entonces, Él se te va a poner de frente porque va a querer impedir que vos puedas alcanzar. Por eso las cosas. Ahora, si porque se pone peor, vos creés que no funciona, no entendiste nada. Perdón que te lo diga así. No entendiste nada, porque así no funciona. Funciona escuchando lo que Dios te dice y avanzando conforme a lo que Dios te dijo. Te vas a encontrar con árboles, te vas a encontrar con vientos, te vas a encontrar con lluvia, con granizo, con calor, con frío, con tempestades, con lagartos, con serpientes, con leones. Te vas a encontrar con todo. Pero ¿qué elegís hacer? Si escuchaste y entendiste, vas a seguir. Y el Señor, cuando vos seguís, envía a sus ángeles y empieza a limpiar. Empieza a limpiar. Amén. En cuanto vos das el paso y vos seguís, el Señor se ocupa.
Vemos a un Daniel que fue tirado al foso de los leones. Decime una cosa, iglesia, cuando vos lees esto, había un decreto. Daniel dice, yo adoro a Dios, no me voy a arrodillar delante de esa estatua. No, hombre de convicción. Una iglesia de convicción, entendiendo que Dios es Dios, sabiendo quién es Él. No te arrodilles delante de cualquier cosa, ¿no? Pero voy a esto. ¿El Señor impidió que a Daniel lo tiraran al foso con los leones? No. Lo tiraron. ¿Pero qué pasó ahí? Los leones ni lo tocaron. Ni lo tocaron. Porque Dios estaba con él. A esos 3 jóvenes que los tiraron al horno de fuego. Ay, pero Dios no impidió. ¿Por qué Dios no impidió y dijo, pongo legiones de ángeles para que en el momento en que los van a atar se desaten las cuerdas? Sí, nosotros creemos que funciona así. Que se desaten las cuerdas y que todos vean. No. Dios se quiere glorificar de una manera mayor que la que nosotros creemos y entendemos. Porque por tu testimonio, porque por tu firmeza, porque por tu creer, porque por tu fe, muchos están mirándote y muchos van a convertirse al Señor y muchos van a entender. Y vos con tu testimonio estás fortaleciendo y sin saberlo, estás siendo testimonio para muchos que te están mirando. Y esos jóvenes los ataron de pie y mano y dice que los tiraron al horno de fuego. Y dice que cuando tiraron eran 3 ellos. Cuando los tiraron, de pronto, primero los 2 que tiraron, dice la palabra de Dios, que se quedaron calcinados ahí. Al acercarse al horno a tirarlos a ellos, murieron calcinados los 2 hombres que los tiraron. Primero, el rey estaba ahí mirando todo, la corte del rey, todo el espectáculo. Y de golpe ven en el horno, ven 4 parados caminando. O sea, los 3 que habían tirado los tiraron atados de pie y mano. Y no solo los vieron desatados, sino dice que veían a 4. Estaba el Señor en medio de ellos. Y vemos a uno como un ángel, decían. Entonces, iglesia, así funcionan las cosas de Dios. Y a veces por no comprender nos desanimamos y no pasa nada, ¿sí? Nos desanimamos y vamos a la presencia de Dios y lloramos y le decimos todo lo que nos pasa al Señor. No es un problema, porque, a ver, somos de carne y hueso, ¿no? Nos van a pasar cosas. Nos vamos a desanimar, vamos a llorar, nos vamos a enojar, nos van a pasar cosas. No permanezcas ahí. No te metas en la cueva y digas, bueno, voy acá, me quedo acá, me aíslo con esta situación que me pasa. No, tenemos que entender que Dios tiene cosas mayores para entregarnos y que Dios se quiere glorificar, como pasó con Abraham. Sara quedó embarazada y la promesa fue Isaac. Y a través de Isaac vino toda la promesa que Dios le dio. Una mujer estéril, un hombre de casi 100 años concibieron la promesa de Dios en forma sobrenatural y nació Isaac. Entonces entendemos que Dios obra de esa manera. Hoy estamos entrando en el 2026, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue obrando de la misma manera. Él no se olvida de lo que te prometió. Él tiene todo el poder y toda la autoridad para darte lo que te dijo que te iba a dar. Pero ojo, yo vengo a hablarte ahora a vos. ¿Qué estás haciendo vos con lo que Dios te dijo? ¿Estás escuchando a Penina? ¿O cuando Elí te dice, ve en paz, porque Dios te va a dar lo que le estás pidiendo? ¿Tomás esa palabra, esa promesa y avanzás y adorás y das gracias? Porque dice que ella agradeció. Eso es muy importante. Eso muestra que creemos. Dice que ella agradeció. No había recibido nada. Era una mujer que no podía tener hijos. ¿Qué agradeció? La palabra, la creyó.
Y ella dijo, esto ya está, esto es así, hecho está. Lo dijo, lo tomo y ya está. Solo resta esperar a ver cuándo Dios me lo va a dar. Y Dios se lo dio. Al siguiente año, dice la palabra que subió con Samuel. Tenía ya Samuel. Entonces vemos que Dios es un Dios de orden, de principios. Dios es un Dios fiel y lo sigue siendo hoy, con vos y conmigo. El tema es que a veces no entendemos y cuando Penina viene y nos habla, nosotros nos quedamos con eso, con toda esa frustración, con todo eso negativo, con pensar que Dios no me escucha, que no sé orar, que Dios a unos le da pero a mí no me da, que Dios lo bendice pero a mí no me bendice. Y no nos damos cuenta de que a mí también me bendice, aunque no me esté todavía dando o no me dé lo que le estoy pidiendo. Vemos alrededor otras personas que quizás vos las ves bendecidas, pero no conoces su vida, no conoces su intimidad. A veces vemos personas y las vemos bendecidas y lo que vemos de bendición es lo que Dios permite que veamos o la persona permite que veamos, pero no conocemos lo que vive. Y quizás vos, en tu simpleza, te acostás a la noche y dormís plácidamente y te levantás en la mañana y quizás no hay lujos, pero hay salud, pero hay paz y lo demás va a venir. Pero a veces tomamos eso como si fuera, bueno, pero esto es normal. No, iglesia, no es normal. Yo no sé si vos conocés a gente que no puede dormir, que tiene que tomar pastillas, que vive angustiada, con problemas de estómago y con tantas otras cosas que suceden. Y por sobre todas las cosas, entendiendo que nosotros, Dios, al estar con Él, tenemos salvación. Eso es lo más importante. Salvación es lo más importante. Podemos tener todo, pero si no tenemos salvación, cuando partimos vamos a partir en el fuego eterno, en el infierno, eternamente. Tenés salvación, tenés la entrada al cielo. Eso ya es gloria, eso ya es para estar contentos. Y Dios dice, y acá en la tierra también los voy a bendecir y no les va a faltar nada. Y ser próspero no es tener abundancia, ser próspero es que no te falte nada. Ser bendecida, iglesia, no es tener plata en la billetera, en el banco, dólares guardados por ahí. Ser bendecido es el combo de todas las cosas. La parte económica es una parte de todo lo que Dios tiene, de toda nuestra vida integral. La parte económica es una sola parte de nuestra vida, no es toda nuestra vida, ¿amén? O la casa, o el auto, o el proyecto, o el trabajo, o el negocio, es una parte, no es toda tu vida. No escuches a Penina, escucha la voz de Dios que te dice, tené paz. Y toma eso, toma esa palabra para poder esperar. Si te toca orar en esa oración que espera, ten en cuenta, como dijimos, que esa espera, esa tardanza es preparación, que esa espera es formación y que el Señor, como a Ana, está preparando tu corazón para sostener lo que viene a tu vida. Amén. Esa transformación que Dios hace a través de la espera, cuando nosotros nos colocamos en el lugar correcto. ¿Cuál es, pastora, el lugar correcto? El lugar correcto es el que tenía Ana, subir a adorar, venir a adorar a Dios, presentarnos delante de Dios diciéndole, sí, estoy partida a la mitad, acá, con vos estoy. Te entrego todo mi dolor, todo mi desconcierto, toda mi frustración. Te la entrego, Señor. Y quiero escucharte.
Y cuando te escucho me levanto, me limpio la cara, me lavo y con gozo digo, bueno, el Señor ya me habló. Ya está. Y como el otro día yo te lo dije, el otro día te hablé acerca de eso, acerca de escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es la manera más firme de escuchar la voz de Dios? Leyendo su palabra. Acá. Acá. El otro día desarrollamos, y si no estuviste y no escuchaste, podés buscarlo y escucharla, la prédica. Pero la palabra más firme, ¿pero cómo Dios me va a hablar? Acá. Lee la Biblia. Acá tenemos en la iglesia la bendición de tener diariamente, se envían los versículos que tenemos que leer al día. Y tenemos también la bendición de un pastor que escribe libros y que tiene esos, dicho está, que te bendicen también. Y no te falta el devocional que llega, y no te falta palabra, iglesia. Y Dios habla a través de ¿qué? De su palabra, iglesia. Entonces, decirle, Dios, de todo esto que hay, un manjar, somos privilegiados. Cada día, imagínate una mesa llena de manjares. Así estamos nosotros. Podemos tomar y elegir porque hay abundancia de palabra. Palabra, palabra. Venís acá, te sentás y ¿qué hay? Palabra. Decirle, Dios, a ver, como cuando vamos a algún lado. Mirá si acá hubiera ahora, ¿te imaginas una mesa de una punta a la otra llena de, ¿qué pondrías vos? Primero salado, después dulce. ¿Sí? Vitel toné, ahora en las fiestas, ¿quién le gusta el vitel toné? ¡Ah, mirá cuántos, eh! ¿Saben hacer vitel toné o les gusta nomás? ¿Una sola sabe hacer vitel toné? No, lo haces, ya está. 2. ¿Quién más sabe hacer vitel toné? Bueno, yo sé hacer vitel toné. Somos 3. Allá, 4. Vitel toné, pollo y todo lo que... Todo, mirá si estuviera todo acá en la mesa. Y después de la palabra oramos y decimos, bueno, pasen y sírvanse. Mirás tanto y decís, ¿qué agarro? Te agarrás un platito, como cuando vas a los restaurantes tenedor libre. ¿Te gusta ir ahí? Y probás todo. Te pones un poquito de cada cosa y probás todo. Pero siempre va a haber algo que te vas a poner más porque es lo que te gusta. Entonces, de todo lo que hay, Señor, háblame a mí. ¿Qué como, Señor? ¿Qué como? ¿Qué es lo que tenés para mí? Y cuando lo tomás, apropiate y avanza. Porque Dios es un Dios fiel. Amén. No escuches a Penina, escucha la voz de Dios. Ana escuchó, se levantó, se secó las lágrimas, comió y dice, no estuvo más triste. ¿Qué te pasa? No, que es que Dios no me da, pero ¿recibiste la promesa? Sí. Y como Abraham, Dios sabe y nos comprende, querida iglesia. En Romanos 4 encontramos que en un momento dice que Abraham recibió esperanza contra esperanza. Hay momentos que bajamos los brazos, nos desinflamos, pero Dios viene de nuevo. Viene de alguna manera, de algún lado, alguien te dice algo, recibís un versículo en no sé de qué manera, pero Él se encarga y nos vuelve a renovar esa esperanza y nos vuelve a renovar la fe y nos ponemos otra vez gigantes y avanzamos y seguimos, porque Dios sabe que somos humanos y que hay un momento en el que capaz que ya esperamos tanto que ya nos duele la pierna, yo que tengo un poquito de taco y ya el taco molesta, me quiero sacar todo, que el pantalón, que nos conoce Dios, ¿cómo que no? ¿Y eso está mal? No, es humano. Y vos y yo no somos ángeles, somos humanos. Por eso Dios viene y renueva su pacto con nosotros, renueva su promesa. No dejes de creer, no dejes de confiar, no dejes de adorar, porque la bendición para tu vida viene. Hay una bendición específica, Dios te prepara, Dios nos enseña.
Dios tiene tantas cosas para enseñarte, iglesia. A vos. Y quizás lo que te habla a vos no me lo habla a mí, porque no es lo que Dios quiera tratar conmigo. Pero si estás orando y tu oración es una oración que espera, no te preocupes, porque tu bendición va a llegar. Amén. Llega, tu bendición llega. Imagínate que estás esperando y que la bendición, vos estás acá y esperaste un montón, pero la bendición está por ahí. Y vos decís, no, ya, basta. No creo más, no oro más, ya. Se quedó ahí. Le faltaba un poquito. Entonces, esforcémonos. Así como nos esforzamos para trabajar, así como nos esforzamos en una profesión para alcanzar el título, así como nos esforzamos para arreglar nuestra casa, para arreglar el auto, para tantas cosas nos esforzamos. La vida es eso. La vida es eso. Nada viene de arriba. Hay que esforzarse. Hay que sembrar si queremos cosechar. Amén. Hay que sembrar. Y hay días que vas a sembrar hoy. ¿Cuántos salieron hoy? El sol estaba imposible. Te mataba ese sol. Un calor. El sol era vamos a tener que salir con sombrilla, ni con gorro ni con paraguas, ya con sombrillas. Está tremendo el sol. Bueno, a veces te va a tocar sembrar con ese sol. Y capaz que estás terminando y viene un viento terrible que te llena los ojos y bueno, esas cosas pasan, eso es la vida. Eso se llama vida. Todos estamos vivos, ¿no? Se llama vida. Hay días pum para arriba y hay días que estamos allá. Eso es vida. Somos seres humanos y Dios lo sabe. Por eso no te preocupes, pero sí preocúpate por escuchar a quien tengas que escuchar, por buscar y decir, yo quiero que me hables. Eso clama a mí, yo quiero que me hables. Háblame, por favor, Señor. Y cuando te habla, tesora, toma. Y cuando venga Penina y te diga, pero mirá, le pedís a Dios y Dios no te da hijo, y 1 año, y 2, y 3, y 4. ¡Shh! Cállate. ¡Shh! Calladita, Penina, porque yo sé que mi Dios es Dios todopoderoso, el Dios que llama a las cosas que no son como si fueran, el Dios que levanta a los muertos. Ese es mi Dios y tu Dios. No es cualquier Dios, es Dios por sobre todo. Por eso cuando entendemos eso, nuestra mente es renovada, nuestra vida comienza a cambiar y somos capaces de esperar, creyendo y entendiendo que nuestra espera es formación, es preparación, es transformación. Que nuestra espera no es en vano, es una espera con propósito, iglesia, con propósito. Y cuando hay un propósito, hay un alcance, hay una victoria y hay una bendición. Elías dice que un varón que oró para que se produjera una sequía y hubo sequía. Y volvió a orar para que Dios enviara lluvia sobre esa ciudad. Pero cuando Elías vuelve a orar, su primera oración fue una, pero la segunda no. Dice que oró 7 veces. Elías dice que estaba en posición fetal. Sabemos cuál es la posición fetal, ¿no? Esa posición no escuchaba, no miraba, eso es lo que tenemos que hacer. Elías, estrategia de oración que espera. No me puedo poner acá en posición fetal. Todos sabemos cuál es la posición fetal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la posición fetal? Yo no escucho, yo no veo, yo no hablo, oro y espero. No me importa lo que pase afuera. Estás orando por lluvia y hay un sol como el de hoy.
Y viene Penina y te dice, ¿vos orás por lluvia? No sabés el calor que hace. Ay, no sabés el sol que hay, ¿no? Tremendo. Ay, ¿y el pronóstico? No, el pronóstico dice que va a seguir así hasta marzo del año que viene. Ay, ¿qué te dijo Dios que va a llover? Te hace Penina. ¿Qué vamos a hacer con eso? Tenemos que madurar. Ponete en posición fetal y decir, yo no voy a escuchar, no voy a ver. A mí Dios me dijo que ore, que va a enviar lluvia y yo voy a orar. ¿Pero cuánto vas a orar? Voy a orar lo que tenga que orar. ¡Shh! Diablo, te callás. No escuches. Cállalo, no lo escuches. Y dice la palabra, Elías oró. Y cuando en un momento le dice, va el criado y nada, un sol la rajatabla. Elías seguía orando y Elías no dejó de orar. Dijo, bueno, vamos a casa porque me parece que Dios no quiere enviar la lluvia. No, Elías siguió en posición fetal, no miró lo que pasaba alrededor, no miró lo que el siervo escuchaba y seguía, no miró lo que el siervo le decía. Él había creído en una palabra. Dios le había dicho, orá que yo voy a enviar la lluvia. Y dice que a la 7ª vez vuelve a ir el siervo y le dice, y veo una nube del tamaño de la mano de un hombre. Aleluya. Ahora ahí estaríamos nosotros diciendo, pero por esa nubecita, ¿qué va a pasar? Una gran lluvia no va a venir. Así seríamos nosotros capaz. Ay, pero esa lluviecita. No, Elías no dijo eso. Dijo, listo, se levantó y dijo, listo, agarrá el carro, subamos, porque nos va a agarrar torrencial tormenta por una nubecita del tamaño de la mano de un hombre. ¿Ves cómo funciona lo espiritual, querida iglesia? ¿Lo vamos entendiendo? Es así. Es así. Dios me dio esto, pero no llega, pero no llega. ¿Y por qué Dios te está preparando a vos? Porque si te da antes, ¿qué pasa cuando sacás una torta antes del horno? Está toda apelmazada y cruda por dentro. Si no sabes cocinar un postre o una torta, se levanta, se vuelve a apelmazar apenas la sacaste y no se puede comer. Yo he tirado tortas, budines, ¿no te pasó? A mí sí, iglesia. A mí sí. Y tiene que ver mucho con el horno. El horno de cada casa es diferente. Hay que conocer el horno. Bueno, hay que conocer los principios. Hay que esperar el proceso. Si apurás y pones toda la torta máximo, se te va a quemar por fuera y adentro va a quedar cruda. Todo tiene un proceso. Hay que saber esperar, porque Dios es fiel. Y ya termino con esto. Suban, chicos, por favor. Marcos 9:23 dice la palabra de Dios. Si podés creer, ¿cuántos pueden creer? Amén. Si podés creer, al que cree, todo, no algunas cosas, todo le es posible. Pero hay que entrar ahí. Ahí hay que entrar y hay que quedarse como Elías, en posición fetal, en esa posición fetal espiritual. Pero vos sabés que tal cosa. Empezás a orar por algo y vienen las peninas a decir, no, pero mirá, y parece que te pasa la penina por al lado a los hijos que tiene. Te pasa la cantidad que tiene y te los pone a jugar. Si vos saliste a tomar unos mates afuera, la penina te saca a los hijos ahí, te los pone alrededor. ¿Sí? Para que los vea y no te olvides que ella los tiene y vos no. Así es el enemigo. Pero si yo estoy en esa posición fetal espiritual, no me importa nada. Y por la nubecita del tamaño de la mano de un hombre, el Señor envió una lluvia torrencial a toda una ciudad. Dios es Dios. Él tiene planes de bien para tu vida, de bienestar.
Pero a Dios le interesás vos más que tu petición. A Dios le interesás vos más que tu bendición. A Dios le interesás vos más que tu trabajo, que tu sanidad. A Dios le interesás vos. Por eso te salvó, por eso te rescató. Ponete de pie, iglesia. En esta noche, si estamos en medio de esa oración que espera, entendemos que el Señor está preparando nuestras vidas para que cuando recibamos la bendición, ya no la recibamos nosotros, sino esa vida transformada, esa vida con identidad de reino, esa vida que valora, esa vida que ya dice, oh, esto lo voy a cuidar, lo voy a atesorar. No, pero dame. No, esto me lo dio Dios. Esto no lo suelto. Y comenzamos a entender cómo funciona. Porque lo que no cuesta, no se valora. Y esperar cuesta. No es para cualquiera. Esperar cuesta. Porque conlleva un montón de cosas el esperar. Firmeza, decisión, determinación, firmeza de carácter, fe, esperanza, creer. Conlleva muchas cosas esperar. Seguir orando, seguir adorando, seguir sirviendo. Bueno, pero estoy triste. Bueno, sos humano, ¿estás triste? Vamos a la presencia del Señor con nuestra tristeza, con nuestra frustración, con nuestros miedos. Miedo a qué va a pasar, miedo a cómo voy a pagar, miedo a qué va a acontecer con aquello que está pasando. Y viene Penina y nos dice, todo eso lo ponemos delante del Señor y Dios se ocupa. Por eso te animo, querida iglesia, a creer, porque para el que cree todo es posible.